mi primera pregunta, mi primera duda fue esta distancia que yo percibo como lector en español respecto a mi lengua que me es tan familiar. Me sorprende muchísimo y quisiera indagar a propósito justo de su postura respecto a la lengua eslovena. El epígrafe misterioso de tan familiar, es decir, siniestro, que mencionaba Ricardo, no existe palabra para cada cosa. Pareciera una afirmación normal, ¿no? O sea, dices, bueno, hay cosas, van surgiendo nuevas cosas, las palabras van surgiendo tras ellas, pero este desajuste entre palabra y cosa, después cambia, es decir, tenemos un limpiaparabrisas intermedio porque hay un desajuste entre palabra y palabra también. Existe una palabra para cada palabra, existe una palabra en español para cada palabra en esloveno. ¿Cómo te oyes, cómo te lees en español? Buenas tardes. ¿Cómo están? Primero quiero decir que soy muy encantado, es un gran honor que puedo estar aquí con ustedes, con este señor que ha hecho posible que mi poesía está viva en México, en el mundo hispanohablante, y con esos dos amigos escritores. Mi castellano es básico, no sé si entendí todo que tú has dicho en cada nuance, pero bueno, voy a tratar de decir algunas cositas. Poesía es traducción. Cuando, para mí personalmente, en primer caso, poesía es espacio. Hay un sentido, un espacio que no tiene mucho que hacer con lenguaje, se llena con algo. No es emoción, tampoco es idea. Es emoción, idea, todos esos son traducciones de este espacio. Es algo que se llena y que tiene su magnetismo. Y este magnetismo acerca algunas cosas. No sabes por qué, no sabes cómo, pero algo se forma. Y cuando empieza este espacio a llenarse con lenguaje, empieza esta primera fase de la traducción. Ahora, cuando estamos traduciendo poesía de una lengua a la otra, por lo menos que yo creo que es una traducción que a mí me interesa como poeta, una traducción que me alimenta, que me da ganas de escribir, de ser cerca con poesía cada minuto de mi vida. Puede ser una recreación de este espacio vacío de lengua. Y hay muchas formas como hacerlo o como no hacerlo. Nosotros podemos platicar sobre la imposibilidad de traducción, sobre traducciones pueden ser más bellas que los originales, pero es un arte. Quiero decir que un arte de sacrificio y un arte también de reinvención. Ahora, para mí como escritor, si podría decir, hay una forma de proceso de escribir, de escritura, que a mí me gustaba más. Eso era escribir un texto antes que era publicado en mi lengua, traducirlo con alguien junto. Normalmente yo asisto a traductores si puedo, si hablo, si ellos trabajan en una de las lenguas que yo hablo un poco.
traducirlo en una otra lengua, porque cuando traduces tú ves todas las miserias, cosas malas que has hecho, y después esta experiencia, corregir el original. Eso para mí sería la forma más perfecta de escribir. No es posible. La mayor parte de nuestro trabajo no es posible. Estamos produciendo y produciendo, pero a veces algo ocurre y yo, ¿cómo decir? Asistía un poco, no tan mucho a los traductores en el castellano, porque mi castellano es muy básico, pero los alemán y inglés, y fue una muy gran muy gran experiencia y algo muy importante. Yo ¿cómo decir? Una pequeña escuela de escritura por este mundo. Sí, claro. Bueno, este es un asunto importante y de alguna manera se vincula con otro asunto sobre el que quería charlar. Hay una parte en el prólogo donde se refiere al tono de tu poesía como la escucha no personal de las cosas. Es decir, un poco esto que decías de concebir como espacio antes que como lenguaje, porque después puntualiza y dice que no se trata ni de expresión interior, es decir, de llenar con sentimiento, con emoción, pero tampoco de descripción exterior. Ricardo citaba muy atinadamente las odas elementales para referirse al libro de las cosas. Yo apuntaría también lo mismo que Ricardo anotaba, las semejanzas, tal vez esta diferencia que en el libro de las odas elementales de Neruda hay un proceso de encantamiento del mundo que se vale del lenguaje para utilizar la metáfora para volver a ver esas cosas, y a mí me parece que en tu libro de las cosas lo que ocurre es una escucha de las cosas a través del lenguaje, como si el lenguaje ocurriera en un lugar, en un espacio físico que es la boca, entre el cuerpo y las cosas. Y hay una imagen que me parece que pasa de varias lenguas cuando nos referimos, y vuelvo aquí a la extrañeza y a la distancia respecto a la lengua de origen. La denominación para la lengua de origen, independientemente de las que se vayan adquiriendo después, es lengua materna. Es una relación muy física, ¿no? Es casi como si se gestara con uno dentro del vientre de la madre, y además lengua, es decir, una carne, cuerpo, ¿no? Y finalmente todo ello confluye en la boca como orificio de entrada y salida del cuerpo. ¿Sabes? En esloveno la palabra lengua es igual a la palabra lenguaje. No hay, solo por el contexto podemos saber si uno menciona lenguaje o lengua. Para nosotros es lo mismo, el cuerpo es lo mismo al lenguaje, pero ¿qué quiero decir? Puede ser con el segundo libro, el libro de los cuerpos. Yo no pienso que es lo mismo. Yo pienso además que el lenguaje, nosotros somos lenguaje, como seres espirituales. Pero digo eso, todo es que nosotros, el lenguaje es un extraterrestre que entraba en un cuerpo de un animal humano. Un usurpador de cuerpos. Un usurpador totalmente. Y a veces no sabe qué este cuerpo está haciendo. El cuerpo es algo misterioso, es místico, el lenguaje se conoce, se sabe cómo maneja, es algo, no sé, acasa con su mismo a veces. Pero el cuerpo es un misterio. Y esta relación entre el cuerpo físico y el lenguaje iba muy interesante para mí en este libro. ¿Qué dice sobre el libro de las cosas? Es totalmente correcto. Neruda, a mí me gusta, yo leí todo Neruda, porque traduje un libro, una selección de su poesía.
Y ¿sabes qué pasaba? Después de traducir Neruda, no quería leer más de Neruda. Era un poco, no sé, a mí me gustan las odas, cómo no, pero al final era como yo comí demasiado de algo y no podría más. Yo me alimento de atole blanco, pero eso fue, no sé, solo carne, y no podría más. Y, Neruda tiene esta positura muy clásica. Yo, el poeta, habla sobre el mundo. Libro de las cosas no cree en eso. No cree que Ali es un yo poeta. Ali es solo un oído que escucha qué las cosas pueden decir aún. Y es algo que lo puedes tratar de varias perspectivas. Una perspectiva es nosotros vivimos en un mundo de del consumismo. Eso significa, voy a tomar la botella, bebo el agua, es mía. Pero en las cosas de la espiritualidad, del lenguaje, de la sensibilidad, el mundo no funciona así. Funciona en una otra manera. Nos necesitamos en este mundo que parece tan malo, necesitamos una otra postura. Y es que me interesa, por supuesto, no se puede eliminar el yo, no se puede, pero se puede tratar un otro ángulo, un otro modo de forma de comunicación con el mundo, con las cosas en el mundo. Eso me interesaba en este libro. Claro, hay, y lo mencionó Ricardo también, dos puntos entre antropocentrismo y antropoformización. Y este oscilar de los textos, del antropocentrismo, que podríamos asociarlo un poco a la postura que decías del yo lírico todopoderoso, creador de Neruda, de yo canto al mundo, yo le doy voz, hacia este antropomorfismo de escuchar. Sería un poco como este estadio intermedio de reconocerse invadido por el parásito y tratar una especie de relación simbiótica con el parásito que es la lengua respecto al cuerpo. Sí, claro. ¿Cuál es el parásito? El parásito es, por supuesto, es la lengua al cuerpo, pero también, ¿cómo decir? Nosotros como autores somos parásitos de todo que era escribido antes de nosotros. Nos alimentamos de libros de otros, nos alimentamos del mundo, como decir. Es un parasitismo positivo en una manera, solo que es importante que lo agradecemos. Es muy, ¿cómo decir?, problemático si dice yo nací de cero, sin un mundo, es una creación totalmente. No, somos, ¿cómo decir?, somos sucios en este sentido, sucios. Neruda tenía alguna poesía sucia, pero su teoría de sociedad era algo otro. Pero estamos sucios en un sentido bueno, y quiero que solo la poesía sucia va a sobrevivir en este mundo. Correcto. Hay otro asunto un poco en esta línea, sí, me remito en esta ocasión al prólogo, se refiere a un movimiento del lenguaje, pero un movimiento que es fruto del fracaso, de ese fracaso del lenguaje de ir a las cosas, y lo menciona como un choque cómico y escalofriante entre las palabras y las cosas. A mí me interesa mucho esto porque como lector tuve realmente esa experiencia con tu libro, con tu poesía, primero de colisión, efectivamente, pero de colisión como de encuentro en un espacio, como lo estás mencionando. Pero estos dos registros, es decir, yo pasaba de la risa
al escalofrío, al espanto, o lo sentía de manera simultánea de una forma muy confusa como lector. Entonces, este asunto en particular, ahora que mencionabas la imposibilidad de abandonar el yo, y particularmente por vía del lenguaje, por vía de la escritura, particularmente, específicamente en el caso de la poesía, que todo parece rondar en torno al yo lírico, pero adoptar esta posición en el lenguaje de escucha de las cosas, ¿sería una manera como de distanciarse de ese yo? Sí, claro, es no solo una manera de distanciarse, pero también contar cosas para mí personalmente muy graves en una manera que no aparece muy grave. Como decir, el humor negro en las tradiciones de las lenguas, literaturas de los Balcanes tiene una historia muy larga. A mí, por mi amor por el surrealismo, eso es claro que tengo una actitud positiva al humor negro, y pienso que algo de eso entra también en esos poemas. Por ejemplo, allí hay un poema sobre la salsicha. ¿Sí? Salsicha. Yo fui muy criticado por la prensa en Alemania por esa poemita, porque hablo sobre el Holocausto en una manera como nosotros hablamos, sí, no sé, sobre salsicha, sobre comida. Pero ¿cómo decir? Yo pienso que un lenguaje que trata de descubrir una lógica que es muy cruel, puede ser más ética como escribir en un lenguaje que no inventa nada, no trata nada más como repetir formas viejas que nadie escuche. Y eso fue un debate en la prensa en Alemania con este poema. Claro. Sí, es cuestión de aprovechar la ocasión para ver esto precisamente de la comicidad, de la comicidad aunada al escalofrío, el humor negro, como muy bien lo referías, dentro además de la tradición surrealista, y sobre todo este asunto tan peculiar de acudir nuevamente al diccionario, como lo haces con tu epígrafe. Si nosotros acudimos al diccionario de la Academia Española de la Lengua, buscamos humor y encontramos ya la parte específica para ver humor negro, vamos a encontrar que resulta que el humor negro es el efecto de hilaridad provocado por cosas que, entendidas en sentido recto, nos moverían a la piedad o al espanto. Es reírnos de aquello que, entendido en sentido recto, produciría no risa, sino piedad o espanto.